El caso Astesiano sigue arrojando nuevos elementos a la investigación y también cabe preguntarse cuánto afecta esto al gobierno, cuánto afecta al presidente de la República, pero vayamos un poco más allá. ¿Cuánto afecta esto al sistema político? ¿Cuánto afecta a nuestra democracia? Se habla de espionajes a senadores de la República. ¿Cómo se tiene que leer todo esto? Bueno, de eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la Dobe. Profesionalmente intachable. O sea, en lo que hace al cuidado mío y de mi familia, jamás. Que tenía la orden de un fiscal, de una señora fiscal, de conducirlo, incomunicarlo y conducirlo. Ni yo pregunté, porque no debo, ni el director de inteligencia me lo iba a decir, porque justamente su independencia es cumplir con el mandato que él tenía. Y la verdad que, de nuevo, la tranquilidad enorme para todos los uruguayos de la independencia de tanto de la Fiscalía como de la policía, como actuaron. Lo llamo al fiscal de corte. Esto duró 15 minutos, toda la detención. Lo llamo, le digo, fiscal, acaban de detener a mi custodia personal. Lo llamo, le digo, fiscal, acaban de detener a mi custodia personal. Por supuesto que tengo la preocupación. Perdón. Se llevan el teléfono. Que podríamos haber dicho, no, el teléfono nos lo quedamos. Se lo llevan, o sea que nunca obstruimos nada. Sin perjuicio de eso, la preocupación por las conversaciones personales que involucran a quien habla y a mi familia. Usted utilizó la palabra humo recién. ¿Son los chats también? Seguramente haya mucho humo. Los que tengan que ir presos, que vayan presos, y los que sean declarados inocentes, que sean declarados inocentes. De eso se trata. Dale manija. Igual que aquella mentira de que comían pasto en Bella Unión, en el barrio de La Lámina. Manija. Si hay algún responsable, soy yo. Insisto, me ameritaba confianza hasta esto de ustedes que se podrán imaginar que es un balde de agua fría. Análisis político les proponemos esta noche aquí en Lado B en vivo en la pantalla de TV Ciudad con Daniel Chaschetti, profesor titular de grado 5, investigador, doctor en ciencia política. Daniel, es un gusto enorme recibirte en Lado B. ¿Cómo andás? Un placer estar acá. Bueno, un tema importante. Te has expresado en redes sociales, has publicado distintas opiniones, análisis. Recién veíamos en el TV Disparador una serie de declaraciones del presidente de la República sobre este tema, comenzando cuando él dice Astesiano era un profesional intachable. Él después va declarando distintas cosas, ¿no? Ya vamos a ir a algunos aspectos, pero a nivel general, ¿no? ¿Qué te despierta todo esto que está pasando? Mucha preocupación, porque el sistema político uruguayo y su régimen institucional está organizado en base a la división de poderes, pero es un sistema presidencial donde el Poder Ejecutivo es el timón, la conducción del gobierno. En el Poder Ejecutivo está el presidente, que fue electo por todos los uruguayos, y bueno, cuando ocurre algún evento, y sobre todo un evento de esta naturaleza, en el entorno presidencial, bueno, es un problema, ¿no? El Poder Ejecutivo tiene acceso a toda la estructura del Estado, a la administración central, y también tiene una influencia decisiva respecto a la conducción de la economía, a la orientación del país como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me preocupa mucho que haya ocurrido esto, ¿no? Y sobre todo porque lo que al principio parecía que era un funcionario implicado en un problema, o digamos en un acto de corrupción, que era la tramitación de pasaportes falsos a ciudadanos rusos, lentamente se va ampliando, ¿no? Entonces comienzan a aparecer otra clase de posibles delitos, y en ese sentido, digamos que esto adquiere una mayor gravedad, porque empiezan a aparecer nombres implicados, y sobre todo la cúpula mayor de la policía, ¿no? Y eso es muy problemático. Entonces yo digo que estamos en una situación muy delicada, donde le tenemos que exigir a todos los actores que actúen con responsabilidad. Y actuar con responsabilidad supone, por un lado, dejar que la justicia trabaje, ¿no? En este caso la Fiscalía. La Fiscal está investigando, está formando la causa, está tomando decisiones. Por ejemplo, ayer decidió
crear una segunda carpeta, ¿no? Porque, bueno, una cosa son los pasaportes, otra cosa son el conjunto de servicios que Astesiano ofrecía a privados. Por tanto, necesitamos que la fiscal pueda trabajar, tenga respaldo. Y por otro lado, lo que necesitamos es que el ambiente político no se sobrecaliente. ¿A qué me refiero? A que, bueno, lo primero que tenemos que saber es si todas estas cuestiones son reales, ¿no? Algunas son reales, obviamente, porque, bueno, están escritas en un chat, pero tenemos que ver cuán profundas son, ¿no? Cuán efectivas son, ¿no? Porque, bueno, no hay que olvidarse que del lado del gobierno hay algunas voces que dicen, bueno, Astesiano exagera, es un hiperbólico, se está actuando con grandilocuencia, diciendo que, bueno, que acceda a esto, a lo otro, y eso es imposible. Bueno, todo ese tipo de cosas hay que tratar de que se aclaren. Entonces yo diría que, bueno, que vamos a estar unos cuantos meses con este tema sobre la mesa, y sobre todo porque la forma en cómo nos hemos ido enterando a través de la prensa y a través de la investigación periodística ha generado como una suerte de escenario sin fin, ¿no? Como una caja de Pandora donde todos los días aparece un asunto nuevo, ¿no? Entonces yo diría que los actores deberían actuar con responsabilidad. Por ejemplo, yo creo que la salida de ayer del presidente no fue muy feliz, porque esto de salir a acusar al intendente Orsi, a la oposición, de que está tratando de llegar al poder de cualquier manera, me parece que lo que hace es generar todavía más tensión, ¿no? Yo creo que el presidente debería actuar como un jefe de Estado y comprometerse a que esto se va a investigar y no entrar en el juego de respuestas de golpe contra golpe, ¿no? Porque eso es lo que me parece que genera un clima feo, ¿no? Y eso es lo que me parece que en definitiva deteriora la imagen o la calidad de la democracia, ¿no? ¿Y crees que este episodio le puede afectar a la imagen del presidente? Ya le está afectando, esto es inevitable. Yo creo que es una de las cosas que el gobierno tiene que asumir, que este es un error muy grave y que se va a pagar. ¿Cómo se paga esto? Se paga en desprestigio. Probablemente haya un conjunto de ciudadanos que comiencen a cambiar su opinión sobre el gobierno. Entonces eso se va a ver primero en las encuestas y posiblemente en el futuro se vea a la hora de ir a las elecciones. Pero lo cierto es que, que el gobierno es el gobierno y siempre tiene formas de revertir. En este caso debería aceptar el error y sus consecuencias. Y su responsabilidad como gobierno es garantizar que se aclare todo, ¿no? Eso es lo que necesitamos como sistema democrático, que se aclare hasta el último chat que ha sido publicado. ¿Vos considerás que este es uno de los temas que pega en la población, que genera una repercusión en la población? Probablemente los detalles del caso Astesiano lo está siguiendo una parte pequeña de la población, la más informada, y menos ahora cuando hay un mundial, ¿no? Donde todo el mundo está pensando en la selección, en el fútbol. Pero como este tema va a permanecer, yo creo que tarde o temprano se va a abrir paso en la agenda pública. De hecho, si te pones a revisar y quitas el fútbol de la agenda pública, es como el principal tema. Una vez que termine el Mundial o que Uruguay termine de competir en el Mundial, probablemente lo que vamos a tener es que se va a volver un tema dominante. Entonces me parece a mí que eso va a llevar a que mucha gente, se interese, comience a formarse una opinión. Y ahí está el tema, ¿no? de si se le cree o no al gobierno. Yo creo que el gobierno, vuelvo a repetir, debe actuar con mucha responsabilidad. Esto no pasa por decir, nos comimos un garrón, es buscar explicaciones de ocasión, ¿no? Explicaciones ad hoc, normalmente decimos. No, se necesita como unas conductas generales, universales, ¿no? Decir, frente a este tipo de cosas solo cabe un comportamiento, que es el de garanticemos la investigación y tratemos de no avivar el debate ni de entrar al golpe por golpe. Ayer estuvo Guido Manini Ríos aquí en el programa, ¿no? Y le pregunté cuánto afectaba esto al gobierno de coalición, teniendo en cuenta que Cabildo además es un socio importante. Él, en cierta medida, como que dijo que no le afectaba a Cabildo Abierto. ¿Vos creés que esto puede generar que los socios de la coalición se puedan llegar a desmarcar del gobierno a partir de este caso? Bueno, mira, yo creo que a la larga esto le afecta a todos, inclusive a la oposición, porque esto es desprestigio de la política, ¿no? Esto muestra de que hay ámbitos del Estado donde algunos individuos pueden actuar con mucha discrecionalidad.
necesitamos trabajar sobre eso, ¿no? Respecto a los socios de la coalición, bueno, yo creo que los socios de la coalición todo el tiempo están haciendo un cálculo, ¿no? ¿Me conviene, no me conviene seguir en el gobierno? Y sobre todo a medida que se acerca la próxima elección. Yo creo que bueno, que si el desprestigio del gobierno aumenta, probablemente los socios de la coalición van a buscar alguna alternativa para tomar distancia. Yo creo que de hecho ayer Manini Ríos y también hoy vi al otro senador Lozano, escuché, en la radio al senador Lozano tomar cierta distancia, ¿no? Y probablemente en la medida que esto se vaya agravando o que la investigación avance, bueno, van a ser más duros. Yo creo que están siendo duros, pero probablemente lo sean más, ¿no? Se está dando una sesión especial en el Senado, ¿no? A partir de este caso de espionaje a los senadores Carrera y Vergara. ¿Cómo viste toda esa situación? ¿Qué reflexión te genera eso? Está muy bien que el Senado hiciese esa sesión. Yo creo bueno, que esto de establecer un espionaje sobre 2 senadores de la oposición con fines de extorsión, se habla poco de eso, pero en realidad la idea era espiarlos y crear fichas para extorsionarlos luego. Me parece que es algo gravísimo y me parece bien que el Senado se reúna y discuta y que en definitiva la Cámara como tal se exprese condenando esto, ¿no? Entonces, desde ese sentido me parece que es un buen paso. En un segundo nivel hay que decir que, bueno, lo poco que vi del debate en la hora previa a venir para aquí, lamentablemente vi algunas intervenciones que están apostando al golpe por golpe, ¿no? En lugar de tomarlo con tranquilidad, con responsabilidad, cerrar filas, garanticemos que la justicia trabaje, que esto se aclare, bueno, no, volver a las acusaciones, ¿no? A las explicaciones de ocasión y al tratar de generar de que, bueno, nosotros nos equivocamos, pero ustedes también en el pasado, y ese tipo de relatos que para mi gusto le hace daño a todos. Bueno, ahí un poco tomo lo que decías recién, al comienzo, de eso de bajar un poquito el calor, el clima que hay. ¿Te dio la sensación que eso no está planteado hoy, en este momento, a partir del intercambio que viste? Hay algunos actores apostando a eso. ¿A bajar o a...? No, a polarizar, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Las expresiones de ayer del presidente están apuntando a polarizar. ¿Haces referencia cuando él habla del humo, por ejemplo? Claro, del humo. Sin embargo, por ejemplo, el ministro de Defensa canceló la licitación que está cuestionada, que está mencionada en un chat. Eso es un signo de responsabilidad, ¿no? Si esto está en entredicho, si hay sospecha, lo paro, ¿no? Eso me parece que es un gesto de contribuir a que esto se aclare. Y me parece a mí que lo que necesitamos es que el costo de polarizar sea penado, sea muy alto, ¿no? Y para eso se necesita explicarle a la población, ¿no? ¿En qué estamos? La fiscal está armando la causa, está investigando. No es fácil. Ayer en La Letra Chica vino Lucas Silva y yo lo escuchaba y él decía, poder publicar una nota sobre los chats nos lleva varias semanas porque tenemos que investigar. Bueno, ellos en definitiva están ayudando a la fiscal porque la fiscal está haciendo eso, tratando de entender qué dicen los chats. Entonces, para eso se necesita respaldar a la fiscalía y que la fiscalía trabaje sin presiones. Por eso es necesario ayudar a que esto se pueda aclarar. Entiendo que es muy fuerte para la oposición la tentación de intentar generar un costo político, pero lo que la oposición debería pensar es que muchas veces el costo político no se paga inmediatamente y a veces es importante dar pasos más cortos y tratar de mirar el conjunto del escenario, ¿no? Y en este sentido, cuando digo el escenario, estoy pensando en la democracia, ¿no? Cuidar que la democracia funcione bien, que los estándares de calidad no se pierdan. Uruguay era un ejemplo, pero ahora nos damos cuenta que tenemos algunos problemas. Necesitamos urgentemente leyes que regulan, por ejemplo, el cabildeo. No puede ser que Astesiano se haya transformado en
en un lobista dentro del Poder Ejecutivo. Eso deberíamos buscar la forma de que no se pueda hacer. Bueno, en ese sentido vos planteás, porque se habló mucho a partir de ese registro o el no registro que hay en Torre Ejecutiva cuando iban a visitar a Astesiano al cuarto piso. Vos planteabas que el Ejecutivo, el Parlamento debería legislar. Sí. En ese sentido, ¿a qué apuntabas? Y bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, existe una ley donde todas las acciones del presidente están debidamente registradas. ¿Qué hacen? En Estados Unidos se sabe cuántas horas al día dedicaba Kennedy o Trump o Bush o Nixon a estudiar, cuántas horas eran de esparcimiento, cuántas horas dormía. Es decir, todo está registrado, con quién se reunían, a quiénes recibían. Todo eso debe... Porque, ¿qué ocurre? No es la persona, es la investidura, ¿no? El presidente y sus colaboradores. Entonces debería haber regulaciones. Esto se puede leer, inclusive se podría hasta copiar, tener regulaciones de ese tipo. Entonces no nos encontraríamos con esto, de que hoy nadie sabe quién entró a la Torre Ejecutiva a reunirse con Astesiano. Hay gente que me dice, bueno, en los gobiernos anteriores te obligaban a pedir un registro, pero eso no era por una ley, ¿no? Era porque, bueno, había una disposición interna de la oficina, digamos, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido podríamos avanzar, podríamos tener una ley que regule el lobby. Todas las personas, representantes de empresas, de organizaciones sociales que van a hacer lobby con el sistema político, deberían aceptar un determinado código de conductas y, bueno, deberían estar registrados como lobistas a la hora de cada vez que ingresan al Parlamento o ingresan al Poder Ejecutivo. Ese tipo de cosas deberíamos empezar a pensarlas. Me parece que son cosas que no tenemos y que podrían mejorar y inclusive nos ayudarían a impedir este tipo de problemas. Volviendo al tema de espionaje, ¿te sorprende que se hable hoy en día de espionaje a legisladores? Bueno, a ver, hasta hace poco tuvimos un caso de espionaje en democracia de parte de servicios de inteligencia del ejército, ¿no? Incluso se creó una comisión investigadora en el Parlamento y luego los archivos comenzaron a ser analizados incluso por la Universidad de la República. O sea, es algo que no está bueno, pero que ya lo vivimos y que muchas democracias tienen que lidiar con eso. Lo que ocurre es que normalmente quienes hacen espionaje son los servicios de inteligencia y no los privados. Cuando son los servicios de inteligencia, lo que tenemos que hacer es tener buenas leyes de inteligencia. Creo que en este sentido en la LUC se hizo una reforma, se creó una Secretaría Nacional de Inteligencia, yo creo que es un paso adelante. Pero claro, esto es algo distinto, porque esto es un privado. Es una persona que está dentro del Poder Ejecutivo, que oficia de jefe de seguridad del presidente, que al mismo tiempo está, desarrollando un espionaje. No sabemos cómo, porque el espionaje consiste en elaborar fichas y esas fichas no sabemos sus contenidos, pero me imagino que sus contenidos deberías revisar, la trayectoria de estos individuos, ¿no? de estos senadores, dónde trabajaron, qué hicieron, con quién, cómo es su familia, sus relaciones sociales, qué hacen en las redes, no sé, revisar todo eso, ¿no? Y eso es un espionaje privado. Entonces, eso sí me sorprende, ¿no? Eso es como nuevo, no lo habíamos visto y me parece que en caso de comprobarse, es un episodio muy grave, ¿no? Muy grave. Y en este caso de Astesiano, ¿no? ¿Cómo has visto la actuación del Ministerio del Interior y sobre todo el ministro Heber en todo esto? Bueno, me preocupa un poco, ¿no? Porque el ministro Heber es un poco tributario de la política de Larrañaga, ¿no? Hay que recordar, el Partido Nacional y la coalición de gobierno ganó con un discurso que decía, el Frente Amplio cuando estaba en el gobierno no respaldaba a la policía. Y el discurso de Larrañaga era un poco ese, ¿no? Vamos a respaldar a la policía. Y yo creo que Heber retomó ese discurso. Ese discurso funcionó bien con Larrañaga, ¿no? De hecho, Larrañaga era pandemia, ¿no? Pero era un ministro muy bien evaluado, luego lamentablemente se murió. Y lo que hizo Heber es mantener ese discurso. Lo que ocurre es que me parece que Heber toma medidas un poco mecánicamente, ¿no? Instintivamente se alinea y trata de proteger a los policías.
Y me parece a mí que eso es un riesgo grande, ¿no? Porque él un día puede quedar, como decimos cuando hablamos de fútbol, puede quedar en offside. Un día salir a defender a un, no sé, a un jefe de policía, a un segundo, un tercero de la policía, y luego aparece un chat donde, bueno, esa persona está implicada. Entonces yo creo que Heber debería tener mucha premura, y bueno, lo que dije antes, debería estar a las órdenes, ¿no?, de la Fiscalía. Incluso podría adelantarse, ¿no? Yo creo que en algunos casos lo ha hecho, ¿no? Separar del cargo, iniciar una investigación administrativa. Pero me parece que es un punto delicado, porque todos los chats de Astesiano terminan en el mismo lugar, ¿no?, en la policía. Él se presentaba frente a privados como diciendo que él tenía un manejo de la policía, y eso es muy grave, es muy preocupante. No hay que olvidarse que, por otro lado, que Heber es un hombre del presidente, ¿no? Es del sector político de origen del presidente, es una persona de extremada confianza. Entonces yo creo que bueno, que ahí hay un talón, un punto muy débil del gobierno, y me parece que la oposición se dio cuenta. Creo que la interpelación a Heber viene por ese lado. Pero bueno, me parece que así como el presidente debería ser muy cuidadoso, Heber también. Daniel, te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, Claro, ¿te parece? En sí. un minuto ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos adelante, aquí en Lado B, en vivo en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Daniel Chasquetti. Daniel, hablábamos en el primer bloque del caso Astesiano, de todo lo que se está generando a nivel político, tanto en el gobierno como en la oposición. El gobierno está llevando adelante distintos temas, tiene distintos temas como prioridad. En el Parlamento está el proyecto de reforma de seguridad social, se habla de la reforma educativa, entre otros puntos. ¿Vos creés que este tema, el caso Astesiano, todo esto que está pasando, puede llegar a condicionar esa intención del gobierno de seguir adelante con estas dos iniciativas, más allá que pueda tener los votos para hacerlo? Sí, el gobierno tenía una agenda muy clara, ¿no? O sea, este año pasaron muchas cosas. Tuvimos un referéndum y durante algunos meses especulamos sobre si el gobierno se iba a animar o no a empujar la reforma de la seguridad social. Finalmente lo hizo, y inclusive lo hizo desde una perspectiva, yo le llamo ganadora. La calle Pou convocó a todos los legisladores a la residencia de Suárez y le dijo: con la reforma de la seguridad social y con la reforma educativa, la coalición vuelve a ganar la elección en el 2024. Esa era un poco la estrategia. Yo creo que el caso Astesiano como que es como una bomba que le explotó y le trastoca todo eso, ¿no? Me parece que el gobierno va a tratar, y la calle Pou, que es una persona muy inteligente, va a tratar de mantener unida la coalición y tratar de que, bueno, no se desenfoque de ese rumbo. Había un primer objetivo que era pasar la reforma de la seguridad social en el Senado antes que termine el año. Eso ya no sé si se va a cumplir, no lo tengo claro. Lo que parece cierto es que, bueno, es que ahí hay un escenario que no es sencillo. No es sencillo porque, bueno, es una reforma que necesita ser explicada, porque a la gente no le es grato que le muevan la edad de jubilación. Entonces hay que explicarlo mucho. Yo estuve un mes y pico en España y España reformó, modificó la edad, pero generó toda una serie de incentivos, ¿no? Por cada año más que trabajan las personas le pagan un bono, ¿no?, de 1.000 euros, 2.000 euros, a medida que vas laburando más, hasta que te llevan casi a la edad que te están moviendo, ¿no? Y lo que ves es que, bueno, hay mucha publicidad tratando de explicar. Entonces estas reformas son difíciles, son muy difíciles. El segundo escenario es el de la reforma de la educación, ¿no?, que es una reforma también muy apurada, bueno, que promete una transformación grande, pero que no cuenta con el apoyo de los docentes, ¿no? Entonces acá hay un montón de interrogantes, también implican un debate, y todos tenemos la interrogante si se va a poner en práctica en marzo del año que viene. Nadie puede aseverar de que el inicio de las clases del año que viene vaya a ser normal. Tal vez tengamos una huelga, no sé, pero me parece que ahí hay un problema también.
Entonces yo creo que el caso Astesiano desenfoca al gobierno de estos dos asuntos que son realmente importantes. Yo diría que habría un tercer escenario, que es el económico, ¿no? Todos los indicadores, los informes empiezan a mostrar de que el año que viene no va a ser un año muy fácil o sencillo, ¿no? No vamos a tener un escenario tan bueno como de repente fue este año o el anterior y probablemente allí algunas de las promesas que adelantó el presidente, como por ejemplo rebajar el IAS, el IRPF, no se van a poder cumplir. Entonces, digamos que bueno, el año que viene no va a ser un año simple para el gobierno. Ahora, Daniel, falta para la elección, ¿no? Pero bueno, ya los partidos se van acomodando, vos lo sabes bien. Hay nombres que ya están, hay confirmaciones. Ayer Manini confirmó que va a ser candidato de Cabildo Abierto, Mieres en el Partido Independiente. En el Partido Nacional aparece Delgado, Raffo, hay que ver si hay alguna tercera opción dentro del Partido Nacional. En el Frente Lima ya confirmó, Orsi, Cose, seguramente en marzo Vergara asuma también esa responsabilidad. Se vienen como acomodando las fichas en los distintos partidos. Vos mencionabas recién el episodio del referéndum, que en cierta medida mantiene como la tendencia que se vio en el balotaje, dos bloques como muy definidos con una diferencia muy cortita, ¿no? ¿Te imaginás un escenario similar pensando ya en la próxima elección? No lo sé, porque hay que ver cómo impacta todo esto, ¿no? Yo creo que hay políticas públicas que son importantes. Yo no sé cómo va a pegar el caso Astesiano, no sé cómo va a pegar la reforma de... Cuando digo pegar me refiero a cómo la gente lo va a procesar, la reforma de la seguridad social y la reforma educativa. Ahí hay una interrogante. Tal vez el gobierno logre enderezar y consiga, bueno, un efecto favorable, pero capaz que sucede al revés. Entonces yo creo que ahí tenemos un interrogante. Respecto a cómo se está moviendo el sistema político rumbo a la elección, yo digo que esa es la parte que funciona bien. O sea, todo lo que describiste es buena salud, ¿no? Es decir, que Manini diga que va a ser candidato, que Orsi, Cose, ¿verdad? No nombré los colorados porque todavía no está claro, más allá de que vos sabés que acá mismo en Lado B vino el ministro Peña, yo le pregunté, si bien no lo reconoció, bueno, Peña es uno de los nombres que también todo aparecen eso está bien, ahí, ¿no? Todo eso está bien, claro. y estamos en el momento en el cual hay que empezar a barajar las cartas. Lo que digo es que, bueno, es que hay que ver cómo se tramita, porque fíjate, no es fácil comenzar a hacer una campaña cuando tenemos estos asuntos tan importantes sobre la mesa. Lo otro, el sistema electoral uruguayo es un sistema que castiga a las coaliciones. O sea, les obliga a todos los partidos políticos a presentar fórmula presidencial. No es como Brasil. Viste que en Brasil, detrás de la candidatura de Lula, iban un montón de partidos. No, en Uruguay cada partido tiene que presentar su candidato presidencial. Entonces, la coalición de gobierno tiene un desafío ahí, ¿no? Por más que digan, bueno, ok, competimos y luego nos juntamos en la segunda vuelta de noviembre, tiene que ver cómo procesa eso, ¿no? Porque entre otras cosas hay, digamos, como una pecera donde todos pescan, ¿no? Todos van por los votos de los otros, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un problema que hay que ver cómo se tramita. Porque vuelvo a repetirte, si querés pasar la reforma de la seguridad social, si querés blindar la reforma de la educación, bueno, la competencia debe ser muy ordenada y de baja incidencia, ¿no? No podría ser que los precandidatos, por marcar perfil, terminen vulnerando o pinchando estos intentos de reforma, ¿no? Entonces ahí hay algunos desafíos que la coalición va a tener que manejarlos. No hay que olvidarse que la perspectiva, por eso te digo que es como muy complicado el sistema electoral para la coalición, porque están obligados a competir, pero saben que el único prospecto de gobierno que tienen es volver a formar otra coalición. Entonces tampoco pueden ser tan duros en la competencia, ¿no? Tiene que ser una competencia muy fina. Esto se resolvería si formaran un partido, crearan un lema, como es el lema Frente Amplio, y se transformaran en un partido. Pero bueno, por ahora no vi a nadie plantear esa iniciativa. El Partido Nacional es el partido más grande, no tiene incentivos para ir a un modelo de ese tipo, pero yo diría que ese es un desafío fuerte que tienen todos los partidos de la coalición. Y para juntar votos hay que diferenciarse, hay que marcar perfil,
Y eso es algo delicado en un año como va a ser el 2023. Daniel, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí Un a la placer. OE. Ha sido un gusto. En otro hablamos del fútbol, porque sé que estás siguiendo el Mundial de cerca, y estás muy pendiente. Vamos de a ver. todo eso. Suerte a Uruguay. Suerte Uruguay mañana. Sí. Gracias, Daniel. Nos vamos. Se viene Desenfrenadas en la pantalla de TV Ciudad. Volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien. Chao.